tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy amable. Ok, mi nombre es Chayesca Martínez. Yo trabajo aquí en la ciudad de San Cristóbal. Soy licenciada en educación, me en castellano y literatura, tengo una maestría y un doctorado, por supuesto, con esta universidad que, bueno, realmente es como dice, nos abrió en la sociedad del conocimiento. En mi caso, yo voy a trabajar con ustedes lo que es creatividad y productividad. Sí, que es una temática muy importante. No sé qué experiencia o qué consideras tú que es la creatividad. La creatividad, ¿Mm? ¿Desde dónde se desarrolla? ¿Dónde inicia? para mí la creatividad es pues ser recursivo con lo que tú tienes. Ajá. Para mí eso es ser creativo, o sea, que tú puedas utilizar todo, todo el material, todo lo que tengas a tu disposición, todos los recursos que tengas a tu disposición para hacer algo de manera innovadora. Ok, perfecto. Primero que nosotros estamos conscientes que la creatividad es innata del ser humano. Inicia desde que usted es pequeño, ¿sí? Por eso es que muchos de nosotros consideramos que cuando usted es niño, eh, tú sabes que cuando nosotros somos niños siempre nos dicen, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y usted comienza ingeniero, mecánico, bombero, doctor, arquitecto, maestro, porque siempre estamos buscando la manera de explorar, de descubrir, de transformar. En cuanto a la creatividad, es un proceso que se desarrolla en el cerebro y nace de la imaginación. Porque cuando la gente dice, oye, usted es muy creativo, porque es muy imaginativo. Es decir, que en tu cerebro se comienzan a producir ideas, proyectos, comienzas a explorar cosas nuevas y originales. Muchas de las personas que se dicen que son muy creativas es porque salieron del montón, es decir, que salieron de ese sentido común, original, rompieron esquemas, ¿verdad? Y eso fue lo que permitió que pudiesen hacer descubrimientos o que en tal caso, en el área educativa, en los espacios de acuerdo donde se ejecuta, donde elaboran, son personas que son muy transformadoras, ¿sí? Principalmente porque tienen una gran salud mental, son extremadamente emotivas, imaginativas, positivas, siempre andan buscando transformar la educación y transformar los espacios donde están. Sí, estamos claros en eso, ¿verdad? Sí, Muy bien. Cuando nosotros comenzamos, y si puedes ver la foto de la niña, la buscaba porque cuando nosotros, dependiendo del espacio escolar donde nosotros estemos, nos damos cuenta que los niños son los que más hacen esos actos de descubrimiento. Y dicen que los niños son muy creativos porque se encuentran en un estado puro y libre. Cuando usted es niño, la sociedad no le ha afectado todavía ante tantas situaciones. Obviamente, en este mundo digital, ahora los niños utilizan gran parte en su mayoría las plataformas tecnológicas, ¿sí? Las redes sociales, las plataformas de streaming, etcétera. Pero hay niños que completamente se encuentran en ese estado puro para crear, imaginar, descubrir y proyectar. Dice que es típico de la condición humana y que es cierto, la creatividad ha jugado un rol vital en la sociedad. Yo incluso había anotado por aquí una frase de Thomas Edison que dice, el genio es un 10% de inspiración y un 90% de transpiración. Y transpiración es todo lo que se desarrolla alrededor. Incluso en láminas posteriores vamos a revisar lo que son los principios de la creatividad y nos vamos a dar cuenta que uno de los principios es la transferencia. Tenemos las dimensiones de la creatividad, profe. Usted sabe que en esta unidad temática ustedes van a tener 4 unidades. La primera es eso, la creatividad, la productividad, cómo nosotros la vemos desde el potencial humano, cuáles son las dimensiones, las técnicas de la creatividad. En las dimensiones de la creatividad encontramos a 4, la originalidad, la fluidez, la flexibilidad y la elaboración. Cuando usted le dice, por ejemplo, en su espacio laboral, que hay una persona que tiene ideas muy originales, ¿usted por qué cree qué significa originalidad para usted? originalidad, o sea que se sale de lo común, o sea, Ujú. no es algo que se haya probado aún.
Exacto, las personas creativas y con pensamientos originales producen ideas o respuestas poco frecuentes, ¿sí? Ellos modelan, inventan, descubren y sobre todo rompen esquemas. Siempre hay algunas situaciones dentro de nuestros espacios que nos permiten involucrar la originalidad. Recuerde que hay momentos en que muchas personas se apegan a lo tradicional, a la educación tradicional y a la rutina. Nosotros estamos conscientes que para usted poder transformar la educación, usted tiene que tener una pedagogía transformadora, liberadora del pensamiento. En la educación tradicional, cuando nosotros hablamos de educación tradicional, son aquellos espacios educativos cerrados donde sencillamente se van o se adecúan a un contenido temático, ¿sí? A una educación memorística y no permiten o limitan la originalidad, porque para usted ser original, usted tiene que darle la oportunidad de pensar, ¿verdad? De tener libertad de pensamiento. Tenemos la fluidez. La fluidez nos dicen que es la habilidad de las personas que tienen para producir ideas, concretarlas de una forma clara y concisa. Cuando tú dices, y eso no solamente se desarrolla en la educación, se desarrolla en tu vida diaria, incluso en la forma como tú expresas tus pensamientos. Cuando tú expresas tus pensamientos de una manera clara, dicen que tú expresas tu pensamiento de una manera muy fluida, ¿sí? Que tus pensamientos no son rígidos, que tú permites hacer siempre una interacción, no solamente desde el punto de vista escrito, sino grupal, verbal, donde todos podamos producir e intercambiar conocimientos e ideas. Otra dimensión de la creatividad es la flexibilidad. Para usted, ¿qué es la flexibilidad, mi profe Ana? La flexibilidad es qué tan abierto estás a los cambios y y a la manera de cómo haces las cosas Ujú. para ser flexible. Exacto, porque cuando tú eres flexible, no te quedas solamente como en ese esquema cuadrado, ¿verdad? Tú siempre Sí. tienes la capacidad de cambiar tus modos de pensar, incluso de las formas como ves al mundo, Ujú. sobre todo en materia de educación. Imagínense todas las cosas o todos los momentos y las acciones de aprendizaje que tenemos en nuestros espacios laborales y imagínense si nosotros no fuéramos flexibles, ¿cómo sería el mundo? Sería un mundo sencillamente abocado a una sola meta, a un solo objetivo, sin tener la oportunidad de producir, de transformar y de cambiar esos aspectos que a veces son necesarios que se cambien porque no todos los contextos son iguales. Entonces, cuando tú escuchas esto y nos vamos a los principios de la creatividad, te das cuenta que tiene mucha relación. Y por último, tenemos la elaboración. Dice que se refiere a la habilidad que tiene una persona para perfeccionar y poner en práctica una idea transformadora e innovadora. En cuanto, ahorita que revisemos los principios, también se habla de que la elaboración tiene que ver mucho con la experiencia. No significa que las personas que no tengan experiencia no puedan trabajar con esta dimensión, pero los autores que se refieren a la elaboración y a la experiencia nos dicen que definitivamente para tú poder concretar un proyecto, una idea, tú tienes que pasar por varios espacios, varios años de aprendizaje y de servicio. Es como en el caso de nosotros, en mi caso yo soy directora de una escuela aquí en San Cristóbal, y tú para poder llegar a ser titular de esa dirección, tú tienes que pasar por una evaluación de desempeño. Y la evaluación de desempeño, obviamente, una de las cosas primeras son tus años de servicio. Para tú poder llegar a ser director, tú tienes que tener 14, 15 años de servicio. Debería también, además de eso, y creo que es un llamado siempre a los espacios de dirección científica, es que el que llegue a ser director tiene que haber pasado por aula. Usted no puede llegar a ser director por director. Usted tiene que ser maestro, intercambiar experiencias con los estudiantes, saber cuáles son las vicisitudes del contexto y cómo usted hace que cada aprendizaje sea de forma significativa e individual. Entonces, esos temas de flexibilidad, originalidad, intercambio son muy importantes. Tenemos aquí, profesora Ana, otros conceptos que están muy ligados a la creatividad y mucha gente diría que podrían ser sinónimos, pero no son sinónimos, son conceptos totalmente distintos a la creatividad, pero que conforman dentro de ellos una relación entre sí, ¿ok?
tenemos la inteligencia, escucha bien, el talento, la actitud y la habilidad. En el caso de la inteligencia, ¿usted cree, profe Ana, que la creatividad es igual que inteligencia? No, ¿Por porque qué? hay personas con problemas con deficiencias intelectuales, pero que son personas creativas Por a ejemplo, nivel artístico. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down. muy bien, esto lo estaba pensando. Muy bien, por supuesto. Mira, la inteligencia se llama que es la capacidad para entender, razonar y pensar de forma creativa. En la en la resolución de problemas o en la creación de proyectos y metas a cumplir. Es cierto, o puede ser que alguna persona sea muy creativa, es muy ligado la creatividad con la inteligencia, porque las personas inteligentes deberían de ser creativas, pero hay personas inteligentes que sencillamente se limitan a un tema en específico o a un área específica y de ahí no salen, si no son capaces de tener lo que tenemos aquí, el talento. ¿Y qué es el talento? Usted sabe que siempre se habla el talento deportivo, el talento artístico, el talento en lo que tiene que ver con conocimiento, conocimiento científico. Entonces, el talento dice que es la habilidad innata de una persona para desarrollar pensamientos, acciones de forma extraordinaria y única, fortaleciendo sus actitudes y conocimientos únicos. Profe Ana, ¿cuál es tu talento? ¿Cuál es tu talento? ¿Qué talento tienes además, por supuesto, del espacio laboral donde te encuentras? Talento. Talento, ¿cuál es tu talento? Tú sabes que como te estoy explicando, hay talentos artísticos, talentos deportivos, talentos en algún área que tú digas, yo soy extraordinaria para esto, tengo talento para esto, porque allí es donde tú fortaleces, donde tú tienes más motivación, más ganas de hacer porque sabes que lo haces de una forma extraordinaria. ¿Cuál talento tienes? Talento, tal vez, nena, sería cocinar, pero no me gusta. Como no te gusta cocinar, pero cuando lo haces muy bien. Exactamente. Sí, tienes mucho talento. Lo que pasa es que deberías, definitivamente, si sabes que tienes talento para cocinar, hacer cursos, tal vez el talento termines de explotarlo como debe ser y te encante. Yo creo que a ti lo que puede ser es que no te guste lavar platos, por eso es que no te gusta cocinar. No, no, no me gusta. Ok, muy bien. Vamos con la aptitud. Tú sabes que hay una diferencia entre aptitud con P y actitud. ¿Cuál tú crees? ¿Cuál es el concepto de aptitud, profe Ana? Aptitud, con P, Ajá, con P. de aptitud, es las capacidades que tienen los seres humanos de hacer algo, ¿cómo te explico? Tengo la idea Ok. de hacer algo de manera, como tú lo acabas de decir, de manera creativa, Ok. eh, y explotar su talento. O sea, ahí es donde uno tiene la aptitud. Ok, lo explicamos desde nuestra área laboral. Tú tuviste que haber reunido, ¿verdad? Talento y aptitudes necesarias para poder estar en el espacio donde estás, ¿sí? Para cumplir Sí, con la responsabilidad que te tienes en este momento en el espacio laboral donde te encuentras. Porque sencillamente las personas que te contrataron vieron que tú tenías una gran destreza, te desarrollabas como a veces lo expresa el dicho, como pez en el agua, de una manera eficaz, eficiente, ¿sí? Tienes disposición, tienes motivación, estás enamorada de tu trabajo, ¿sí? Porque tienes la destreza y la facultad y la actitud para cumplir esa tarea de una manera eficiente, ¿sí? Entonces sí, vamos con inteligencia, talento, actitud y finalizamos con la habilidad. La habilidad es la competencia que tiene una persona de resolver y accionar con destreza cualquier situación que se le presente de acuerdo a sus potencialidades. Es, por ejemplo, tú dices que tienes una habilidad para la cocina. Es decir, que si a ti te dicen, profesora, nosotros te vamos a pagar tal cuota y tú no vas a hacer un pollo a la naranja al curry. Tú tienes la gran habilidad de hacerlo. ¿Qué haces tú? Buscas, investigas, haces buscas todo el conocimiento necesario para hacerlo. Y como tienes esa gran habilidad, ese talento y esa actitud para hacerlo, lo vas a hacer de una forma excelente. Es decir, tú vas a poder resolver cualquier situación que se te presente en ese momento. Lo colocamos a nuestra área laboral.
En mi caso, mi gran habilidad es saber manejar grupos y contextos, ¿sí? Sobre todo manejar grupos en situaciones de conflicto. Por supuesto, si yo tengo esa habilidad, yo sé que ante cualquier situación, tengo pasos que seguir perfectos porque los conozco de cómo yo puedo minimizar cualquier situación o problema. Para un maestro de aula, y estas son, por eso es tan importante este contenido temático en este doctorado que es creatividad, porque nosotros todo este tipo de conceptos, inteligencia, talento, actitud, habilidad, creatividad, y cómo hacer todo esto porque aquí se llama productividad en educación, cómo hacerlo provechoso, cómo llevarlo a la práctica en educación, cómo hacer que nuestros espacios escolares sean más creativos, más dinámicos, más abiertos, más flexibles, cómo nosotros vamos a lograr que el niño, la niña, el adulto, el joven, depende del área que nosotros nos encontremos, se sientan realmente maravillados, ¿verdad? Porque van a poder tener ese aprendizaje significativo, transformador, y no solamente el aprendizaje, porque nosotros estamos claros que es necesario que en esta sociedad digital el conocimiento se estructure y se intensifique en cada espacio educativo. No obstante, estamos claros que para poder formar integralmente al ser humano tenemos que tener otras habilidades, ¿verdad? Tenemos que tener habilidades desde el punto de vista para fortalecer los valores, la moral, la ética. Y como nosotros hemos venido trabajando, que lo van a trabajar en un ensayo que van a realizar, un análisis crítico que van a realizar en la unidad 3, que es productividad en educación, el material que yo les coloque, material de apoyo, tiene que ver mucho con cómo nosotros logramos que el conocimiento no se quede en solamente conocimiento teórico, sino que desarrolle en conocimiento práctico. Nos llegó la profesora Marisol Vázquez, bienvenida. Profesora Marisol, la profesora no me sigue escuchando, ¿sí? Sí, señora. Bueno, ya se unió Marisol, pero creo que está todavía buscando cómo lograr, creo que se desconectó. Ok, profe, tenemos aquí los principios de la creatividad. Y yo los coloco aquí, los coloco así porque ustedes también deben investigar un poco, pero yo los tengo por aquí en algunos que les voy a explicar. Y era lo que yo te hablaba hace un rato. Los principios de la creatividad tenemos el principio de contexto, el principio de experiencia, el principio de estrategia, de eficiencia, de evaluación, de multiactividad y un principio de transferencia. Y nosotros podemos preguntarnos, porque cuando me dieron la oportunidad de trabajar con esta unidad curricular, tú a veces solamente te quedas chiquito en el concepto de creatividad. Entonces, creatividad, cuando te llaman o te dicen, ¿qué es la creatividad? Te quedas solamente en arte y ciencia. Sí, entonces por eso es que yo, si estás viendo la presentación que hice en los principios de la creatividad, puedes ver que hay unos lápices, acuariolas, pinturas. Entonces, del otro lado tenemos lápices, bombillos, parecieran unas reglas, borrador, porque todo tiene que ver con eso, como con el área cultural, el área emocional, el área artística, donde tú creas y te proyectas. Bajo los principios de la creatividad tenemos el principio de contexto. Eso para que realmente una persona sea creativa y pueda elaborar, crear y transformar todos los espacios educativos, tiene que haber valiosos aportes, tanto teóricos como empíricos. Hablamos de teórico porque, obvio, cuando tú vas a desarrollar un proyecto, tú comienzas a ser una persona totalmente investigadora. Comienzas a investigar cuáles son los elementos que te van a permitir construir ese proyecto. Y por supuesto tiene una base empírica que tiene que ver mucho con el que está al lado, que es el principio de la experiencia. Cómo nosotros hacer, ¿verdad? Para que esa creatividad tenga ese vital desarrollo del pensamiento creativo, es decir, aprender desde su propia práctica. Lo que estamos hablando, profe Ana, usted me dijo que tenía 17 años de servicio, ¿sí? Sí. En esos 17 años, ¿qué tanto has pasado, Ana? De todo. ¿Dónde has estado? ¿En qué otras áreas has estado además donde estás laborando? Eh, Como docente 17 años, pero como ingeniero trabajé casi 7 años. Ok. Como docente, ¿dónde trabajaste, profe?
Como docente, mi área era informática, tecnología e informática, en el Ok. mismo colegio. ¿Qué tal? Qué bien. Ajá. Y en ese tiempo, ¿trabajaste en qué nivel? ¿En nivel de educación primaria, básica? Estuve en primaria, en los grados cuarto y quinto. Después sí ha sido secundaria y media Ok. como docente. Y después ya coordinador, sí, ya son más años, son 12 años como coordinador. Exacto, para que tuviese pasado de docente de aula, ¿verdad? A coordinadora es porque primero, y repasamos lo que hemos venido conversando, tuvieron que haberte visto habilidades, actitudes y la experiencia para poder estar allí. Si tú eres ahorita coordinadora, sencillamente es porque vieron que has tenido esos años de servicio y eso te ha permitido estar en el rol que estás cumpliendo ahora. Entonces, ahora cuando viene un docente con interrogantes, ¿verdad? Con preguntas, con respuesta a una experiencia, a una situación, seguramente ya tú la pasaste similar y puedes dar respuesta a eso, ¿sí o no? Sí, Exacto. Bienvenida la profesora Katy y la profesora Marisol. Si quieren pueden desconectar los micrófonos, desactivar los micrófonos para que se puedan presentar. Tardes para todos. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes para tardes. todos. Mi Bienvenida, nombre es profesora Marisol Vázquez, Marisol. profe. Tengo un poquito de inconveniente aquí con la señal porque voy viajando. Entonces, estoy aquí en carretera. Claro, ¿Cómo está, profe? bien, muchísimas gracias por la responsabilidad. Yo le estaba explicando a la profesora Ana que recuerden que todo este tipo de encuentros sincrónicos van a estar colgados en la nube de YouTube y ustedes pueden observar todo lo que nosotros hemos venido trabajando solamente por este día o por esta vez. El encuentro va a ser el viernes, ya el resto van a ser los sábados, como ustedes se le ha venido planteando. Excelente, profe, porque la verdad es que la mayoría de los profesores trabajan en la tarde o vamos viajando el viernes y es muy difícil porque el horario es muy difícil en la tarde de los viernes. Claro, pero ya estamos aquí, que es lo importante. ¿Dónde trabaja, profe Marisol? Yo trabajo en el Retén Magdalena, en Colombia. ¿Ok? ¿Años de servicio? Tengo 15 años. ¿Y eres graduada en? Soy magíster, egresada de, de esta institución. Ah, qué bien. Excelente que sigas avanzando. Muy bien, muy bien. La Señora, felicito. gracias a Dios. Bueno, continuamos. Entonces, nosotras veníamos hablando lo que retomamos rápido, lo que era la creatividad, ¿sí? Creatividad de otros conceptos, donde está inteligencia, donde está el talento, donde está la habilidad, donde están las actitudes. Y estamos conversando ahorita sobre los principios de la creatividad, que yo le explicaba a la profesora Ana que nosotros a veces consideramos que la creatividad es algo innato, por supuesto, es innato del ser humano, pero no todo el mundo la desarrolla. Y para nosotros como maestros, y por eso ustedes me imagino que están incorporadas a este doctorado, bueno, yo estoy graduada también del doctorado en humanidades, es tan importante como nosotros, luego que finalicemos esta unidad curricular, nos permita, ¿verdad? Eh, entender que nosotros, cuando terminemos esta unidad, deberíamos considerarnos profesionales creativos, creativos e innovadores. ¿Por qué? Porque la profesora Katy se está por allí cuando desconecte el audio, yo no tengo ningún problema para que se nos pueda presentar. Tenemos el principio de eficiencia, ¿verdad? Que son ideas concretas, la capacidad para aplicar desde la práctica. Recuerden que cuando hablamos de eficiencia, eficacia, que puedan ser transformados y aplicados realmente en el tiempo. Tenemos el principio de evaluación, fundamentalmente, y nosotros lo sabemos porque por el área donde siempre estamos ejerciendo, el maestro siempre está evaluando. Y la persona creativa busca siempre, de acuerdo al proyecto, a las ideas y a las metas que quiera avanzar y concretar, siempre está en este proceso de evaluación. ¿Cómo hago para irme a este término? Si este término no me funcionó, entonces ¿cómo hago para retroceder y volver a transformar cualquier tipo de actividad, situación o problema? Tenemos el principio de multiactividad, donde dice que se requiere ser multifacético, dominar varias áreas, ¿sí? Y nosotros los maestros
y eso estamos claras, la profesora Ana, la profesora Marisol que está aquí y la profesora Katy que nos está escuchando. Nosotros los maestros definitivamente, además de que tener esa capacidad innata de ser creativos e innovadores, somos multifacéticos, porque siempre estamos en todas las áreas. Si usted, por ejemplo, es graduado, en mi caso, yo soy licenciada en Educación, mención Castellano y Literatura de la Universidad de los Andes, pero como he estado en casi 20 años, este año cumplo 20 años de servicio, en estos 20 años he estado en todas las áreas. He trabajado en el área de educación inicial, en el área de educación primaria, por supuesto. En mi área fui profesora por varios años en liceo, en educación media. Estuve en bienestar estudiantil, ahorita soy directora, fui su directora también, fui supervisora varios años. Entonces, usted en su área siempre está indagando y buscando. Imagínate que nosotras, por ejemplo, que la profesora Ana fuera en inglés, la profesora Marisol fuese en básica integral y yo fuese de castellano. Entonces, no, yo no puedo porque usted no es de mi área, ¿no? Aquí la idea de la educación es que todos podamos buscar la manera de hacer esa educación integral y esa educación que nos transforme. Y por supuesto, el principio de transferencia, que es la oportunidad de aplicar lo creativo a cualquier experiencia general. Debería ser independiente y útil, que es lo mismo que he venido hablando. Usted nunca se queda en un área. Es decir, que el principio de multiactividad y el principio de transferencia tienen mucho que ver. Usted, ante cualquier situación o problema, si usted sabe que esta es la solución y usted la puede aplicar en cualquier área, usted lo hace porque usted es una persona netamente creativa, innovadora y transformadora. Tenemos varias técnicas, muchas técnicas para el desarrollo de la creatividad. Y yo le explicaba a la profesora Ana en láminas anteriores que sí repetimos y lo volvemos a repetir. La creatividad es una capacidad innata del ser humano, pero no todo el mundo la desarrolla. Inteligentes somos todos, pero no todo el mundo lo desarrolla. ¿Por qué? Depende mucho del contexto, depende mucho del maestro, de la situación, de esa triada escuela, familia, comunidad, de cómo nosotros nos hacemos responsables y también somos autodidacta en nuestro propio proceso, cómo podemos nosotros buscar la manera y la forma, empezando por nosotros, de ser más investigativos, de leer mucho más, de poder aplicar, de poder escribir, de poder sistematizar nuestras experiencias de aprendizaje. Y entendemos algo, y miren esto tan particular, ¿qué impide desarrollar tu creatividad? Temor a la burla y el fracaso, el conformismo, el miedo a equivocarse, la rutina, la falta de energía, cultura y educación. Y creo que a todas nos ha pasado. Yo quisiera escuchar a la profe Ana o a la profesora Marisol si en algún momento ustedes se han sentido bajo algún concepto o bajo algún término o elemento de esto que les acabo de mencionar: temor a la burla y el fracaso, conformismo, miedo a equivocarse, rutina, falta de energía, cultura y educación. En alguna situación práctica laboral les ha sucedido? Tenemos las técnicas para el desarrollo de la creatividad, ¿sí? En este caso, tenemos el PNI, los mapas mentales, el método Scamper, la técnica de los sombreros, el método 365, el brainstorming, la hoja en blanco, la técnica Da Vinci, que nos permiten, pues, como ustedes lo saben, impulsar, motivar, desarrollar, activar todas aquellas técnicas que son necesarias para comenzar ese proceso de desarrollar la creatividad no solamente en nosotros mismos, sino de acuerdo a nuestro espacio laboral, en aquellos niños, niñas, jóvenes, adultos que están en ese proceso de educación y de formación. Porque usted puede llegar a cualquier espacio educativo a cortar y pegar, ¿sí? O sencillamente a dictar y memoricen, que era la educación tradicional. En el momento que nosotros nos forman, y miren que tan visual es, que el propio esquema de este doctorado en educación nos habla de creatividad y productividad. ¿Por qué? Porque se está buscando que ese maestro que se gradúa de doctor en educación no sea un doctor de mero título, sino que sea un doctor que tenga las herramientas que le permitan transformar la educación, pero no transformarla con un pañito de agua tibia, es transformarla desde sus bases. ¿Y cuál es la base? Esa base que tenemos nosotros, que es la triada, la escuela, la familia y la comunidad. Si nosotros como maestros tuviésemos, ¿verdad?, todas aquellas herramientas y equipos tecnológicos para poder desarrollar con eficacia, con eficiencia, con innovación,
toda esa gama de elementos y de estrategias que usted quisiese aplicar, ¿qué mundo tendríamos? ¿Qué sociedad tendríamos? ¿Vale? Una sociedad no solamente formada profesionalmente, con todas las herramientas, y entonces son arquitectos creativos, maestros creativos, médicos innovadores, con esa vocación de servicio, porque usted, como maestro, es un maestro feliz. En mi caso, cuando yo hice el doctorado, mi, mi tesis trabaja mucho la psicología positiva. Entonces yo le decía, si usted como maestro es feliz y usted tiene un bienestar emocional, donde usted se sienta no solamente desde el Estado es la parte salarial, ¿sí? Pero como decía la profe, yo llego a un espacio donde hay personas que tienen 15, 20 años, tienen un año de servicio, pero están, ay, con esa falta de energía, ay, con esa rutina, ay, no sé qué, y usted ante cualquier situación diga, ay, mire, vamos a hacer esto. Entonces, ay, qué fastidio esa señora. Si nosotros llegamos a esos espacios donde todo el mundo se siente inspirado, motivado, donde sabes que tú puedes porque es el Estado que lo hace, sentirte muy bien pagado salarialmente, que tú tengas pares representantes comprometidos con la educación de sus hijos, pero que a la par de estar comprometidos tengan los recursos para que usted le diga, miren, esta semana vamos a hacer el proyecto de educación ambiental, por ejemplo. Y entonces le dice, miren, nosotros vamos a sembrar tantas semillas, vamos a hacer abono orgánico, pero hay que traer tales materiales. Y todos los niños te llegan con todos los materiales. ¡Qué felicidad! Pues tú tienes todo hecho, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros buscamos que nuestros niños sean creativos, que nuestros niños sean transformadores, que nuestros niños liberen su pensamiento innovador, que ellos sean capaces, cuando usted elabora su proyecto, pues elabora su contenido y en el momento de la evaluación, la verdad es que la evaluación es continua, pero cada vez que usted lo evalúa, usted ve que el niño va fortalecido en ese sistema de conocimientos, pero también en sus habilidades, en sus destrezas, en su forma de actuar. Tú dices, mi trabajo está hecho, tengo 20%. Pero si cada vez que yo voy a mi espacio laboral consigo apatía, conformismo, ganas de no trabajar, no motivado, sencillamente la creatividad se queda ahí, se queda innata en el hombre y se queda dentro de él. ¿Y qué queremos nosotros en esta unidad? Vamos a explorar, descubrir y poner en práctica todo lo que tiene que ver con la creatividad y la productividad en educación. Porque en el caso de nosotros, en el caso de Venezuela, nosotros decimos, bueno, qué interesante sería si todas las escuelas fueran escuelas técnicas, que usted pudiese formar técnicos medios en tal, tal, tal. Entonces, en informática, en ingeniería, en arquitectura, en publicidad, en música, en arte, en cultura. Es una sociedad completamente educada no solamente en lo profesional, porque recuerden que cuando nosotros hacemos educación para todos. Mira, yo tengo en mi escuela, nosotros tenemos una zona, un sector, entonces en estos días hicieron una reunión de supervisión y el supervisor dice, ¿aquí hay algún problema? Yo le digo, no, aquí no tengo ningún profesor que sea... bueno, nosotros conocemos el área de esos instigadores, eso que usted quiere decir, mira, vamos a hacer una semana de aniversario, ¿para qué? No, ya va, sí, vamos a hacerla. Vamos a hacer una actividad con los niños, vamos a hacer una bailoterapia. Vamos a hacer una bailoterapia, todo el mundo a la bailoterapia. Si vamos a hacer deporte, hacemos deporte todo. Y tú ves todos, cada quien, como yo siempre les digo, algunas personas corren, otras caminan, otras hay que llevarlas de la mano. Entonces, el que no quiere hacer mucho deporte, venga, que sea caminemos, vamos caminando poquito a poco, pero usted lo va llevando. ¿Pero por qué? Y es algo claro, Katy. Y eso tiene que ver con todos nosotros porque por lo que escucho en las voces, todas son jóvenes. Y jóvenes, podemos decir, de 40 hacia arriba, seguimos siendo jóvenes. Y nosotros sabemos que a veces no solo la edad, son los años de servicio, es la experiencia, pero sencillamente es lo que tú eres. Tu vocación de servicio es ser maestro. Y a pesar de Ujú. que a veces, como tú misma dices, bueno, a veces el cansancio, el maestro no es
no es un aparato que tú sacas del armario y lo colocaste, le diste al interruptor y prendió. Y comenzó a hablar de conocimiento, de aprendizaje y aprendan. No, el maestro tiene una vida atrás, su vida personal, su vida familiar, incluso como persona. Hay días que amanecemos muy felices y otros días que amanecemos, bueno, un poco tristes, preocupados, alguna situación que haga que cuando llegues a la escuela, el que es así grandote quede un poco chiquito. La idea es que cuando llegues a tu espacio, todo el mundo te motiva, que te diga, bueno, vamos a ayudarte en tu situación, escuchamos, buscamos la manera de apoyar, pero busquemos la forma de seguir trabajando en cuanto a la educación. Seguimos porque si no podemos durar aquí 2 horas. ¿Cuáles son las técnicas para desarrollar la creatividad? Miren que son bastantes. Nosotros conocemos los mapas mentales, miren que los mapas mentales, y por eso coloca esta imagen, si lo están viendo, coloco a una persona o a un niño pintando. Si los mapas mentales te permiten recoger todos los elementos, ¿verdad? De todo ese tema o ese contenido temático que usted lee, que usted investiga y lo desarrolla a partir de dibujos e imágenes. Los mapas mentales, así como el método 365 o los en blanco, a nosotros a veces nos desacostumbramos por eso mismo por eso es que los coloqué al lado, lo que impide desarrollar tu creatividad y cuáles son las técnicas para desarrollarlo. Lo que le impide es esa misma rutina. Entonces, como usted tiene una vida muy rutinaria, a usted se le olvida sistematizar los aprendizajes. Yo no sé cómo ustedes desarrollarán la planificación y la evaluación sistemática o continua de sus estudiantes, pero nosotros siempre nos dicen que nosotros tenemos que sistematizar las experiencias y los aprendizajes. Ojalá y nosotros tuviésemos el tiempo, y yo digo que todo maestro, en cualquier área o nivel educativo, debería ser de dedicación exclusiva. ¿Por qué dedicación exclusiva? Porque usted solamente debería trabajar para educar. Entonces, por ejemplo, usted trabaja de 8 a 12 con sus niños y niñas, con sus jóvenes, con sus personas adultas, dependiendo del área donde usted esté. Pero usted en la tarde tiene la oportunidad porque el Estado o la empresa que te paga muy bien y usted puede satisfacer sus necesidades y lo demás. Además, bueno, no tenemos que obviar que la salud mental necesaria, entonces el dormir, el hacer deporte, el caminar, de compartir con sus niños, el de sonreír, etcétera, etcétera. Pero usted tendría que tener la posibilidad, aunque sea de 2 horas, de usted sistematizar sus experiencias. Entonces, usted sistematiza, no solamente hace el registro anecdótico de sus niños y niñas, sus jóvenes y de sus jóvenes, no, usted hace su registro anecdótico, el suyo, cómo usted se sintió con esa estrategia que aplicó de acuerdo al tema contenido. Muchas cosas podríamos hacer en educación si realmente tomaran en consideración la gran profesión y la gran responsabilidad que tenemos para formar no solamente al maestro, sino al médico, al ingeniero, al abogado, al arquitecto, al político, a todos aquellos que hacen vida dentro de una sociedad. Bueno, tenemos los mapas mentales, tenemos el método de Scamper, que dice que es una manera para exprimir la creatividad al máximo. ¿Cómo se consigue? Dice, se trata de poner sobre la mesa ideas, estrategias, conceptos o formatos que ya hayamos usado y modificarlos de alguna forma. Incluso en los espacios de arquitectura se utilizan una mesa redonda, ¿verdad? Colocan a todos los arquitectos, a todos aquellos diseñadores gráficos, le colocan la idea y ellos todos tienen que producir. De allí tiene que salir todo. Entonces, por supuesto, el intercambio de experiencias, de ideas, de dibujos, de imágenes, etcétera, hace que se conforme o se concrete ese proyecto. Tenemos asimismo, o tenemos también, y solamente voy a hablar de 3, ¿verdad? El brainstorming, que dice que es uno de los métodos más tradicionales usados en publicidad y marketing. Pero sí funciona. ¿Por qué dejar de usarlo? Se trata de reunir a un grupo, ya sea en una sala o una videollamada, y plantear la situación, el objetivo o toda la información que tengamos disponible para este proyecto. Ese brainstorming se utilizó mucho en pandemia, cuando las personas no se podían eh, eh, ubicar o reunir en un espacio, ellos se desarrollaban de esa manera. Tenemos también, ya porque esto se va a apagar, la técnica CREAM, se trata de diseccionar la idea. Una vez que tenemos claro y aterrizado una idea en general, pero nos falla algunos aspectos como la manera de llevarla a cabo a las soluciones técnicas, el método propone zambullirnos dentro de la idea, analizar todas sus aristas y ver en qué nos puede servir cada uno de ellos. Incluso este método tiene algo muy, muy parecido a esas matrices FODA.
de las fortalezas, de las oportunidades, de las debilidades, de los aspectos positivos que usted puede sacar. Es decir, colocamos un problema, ¿verdad? Y de allí le sacamos varias aristas. De dónde provienen esos problemas y cómo podríamos solucionarlos. Entonces, hasta ahora tenemos esta pequeña presentación que les venía haciendo con respecto a la creatividad, ¿sí? ¿Cuál es el concepto de creatividad? ¿Cuáles son las dimensiones? La creatividad y otros conceptos, los principios que impiden desarrollar la creatividad y cuáles son las técnicas. Realmente, pues, bastante productivo este pequeño encuentro. Quiero ratificar que a partir del próximo encuentro sincrónico, sí, lo vamos a hacer el otro sábado, el siguiente sábado, en el aula virtual. Ustedes van a tener toda la planificación. ¿Cuál es la idea de esta unidad? La unidad 1, que es esta, y ustedes tienen esta presentación, esta unidad 1, van a desarrollar un mapa mental. En la unidad 2 y en la unidad 3, yo les coloco el material de apoyo. En la unidad 2 tienen la elaboración de un ensayo y en la unidad 3 tienen un análisis crítico, ¿ok? Y realmente van a leer el material de apoyo, está bastante concreto, no es un material tan extenso para que lo puedan realizar. Y por último, si vamos a hacer un artículo científico. Y ustedes dirán, ¿por qué un artículo científico? Sencillamente, yo voy a estar aquí, incluso por lo cual me colocaron esta unidad curricular, es porque primero me encanta mucho la escritura, por supuesto soy del área, y vamos a ir trabajando en conjunto. Estoy en toda la disposición con ustedes para que puedan ir trabajando con el artículo científico de acuerdo al tema que se escogió y podamos esos artículos, por supuesto, indexarlos a nuestra revista. Es importante que nosotros logremos, como lo hicimos nosotros cuando egresamos de la universidad, poder tener varios artículos científicos que nos permitan, bueno, dar a conocer nuestras experiencias y ese intercambio de ideas y conocimientos que son tan importantes para el área educativa. De verdad que yo me siento orgullosa de tener un equipo, porque estamos todos en un grupo, son 15 participantes, y en este momento de la sociedad, ante toda la crisis, ante tantas cosas, crisis de valores, crisis educativa, bueno, es de orgullo y quiero motivarlos a que continúen estudiando, porque no hay nada mejor que un maestro que tenga, no es y repito, no es el título, son todas estas, como dijo nuestra compañera Katy, son todas estas experiencias, compartir estos momentos que nos ayuden a motivarnos e impulsar a hacer cosas buenas, necesarias, bonitas e importantes para la educación, no solamente de su país, sino la educación del mundo, porque no sabemos quién pueda leer ese artículo y ese artículo sea el necesario, el fundamental para seguir desarrollando ideas y proyectos en materia educativa. Entonces, ha sido todo por hoy. Que pasen una muy feliz tarde, feliz fin de semana. Entonces nos veremos en otra encuentro sincrónico. Les vamos a pasar las fechas de cierre de esta unidad curricular y por supuesto cuáles son los otros 2 encuentros que nos quedan. Que tengan una feliz tarde y bendiciones.